¿Cómo le va? Muy buenos días. Los saludamos desde La Rioja. Julieta Mena, Daniel Rodríguez, desde Radio Imagen. Julieta, un placer enorme a los oyentes. Esa es la diputada Mirta Tundi. Voy a aclararlo por para que no quede muy amplio el cargo y no me quiero arrogar algo que no es. Perfecto, vale el término. Muchísimas gracias. Y gracias por atendernos, ¿sí? No, por favor. Bueno, queríamos consultarle entre miles de cosas que se están dirimiendo en Cámara de Diputados, el tema ganancias, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la realidad del tema ganancias? ¿Cómo impacta esto en los argentinos y demás, no? Teniendo en cuenta que se aprobó media sanción, luego hubo otros temas también en Cámara de Diputados. ¿Cómo se está dirimiendo esta cuestión? Bueno, la verdad que hoy hay una incertidumbre con el tema de ganancias, porque ustedes saben que lo que pasó ayer, que los gobernadores por lo menos salieron a poner un poco de paño frío a la situación y postergaron el tratamiento en el Senado para la próxima semana, aparentemente. Lo importante del proyecto que se alió con media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto que presentó la oposición, es que para los jubilados, no solo para los jubilados, los trabajadores en general y los jubilados en particular, los beneficia y mucho. Sí. Nosotros hemos hecho un análisis de esta situación. Imagínense que hoy en la actualidad, un jubilado que es considerado como un soltero para empezar a aportar al impuesto a la ganancia, sí, empieza a descontársele desde los 18.880 pesos. Bien. O sea que casi todos los jubilados que son considerados solteros y superan o tienen esa cifra son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Lógicamente, para que un jubilado tenga 18.800 pesos, que parece que es una panacea, no es nada en nuestra canasta básica cotidiana, pero con el proyecto que presentó la oposición y que salió con media sanción, eso se reduce drásticamente. ¿Por qué? Porque tendríamos solamente jubilados que paguen ganancia de más de 60.000 pesos, claro, es decir, privilegiados. Aquellos jubilados privilegiados, porque no toda la categoría, sino jubilados que tengan con haberes superiores a los 60.000 pesos, empiezan a descontársele con el proyecto que claro, aprobó con la oposición, ¿no es cierto? González, el tema es hoy para el gobierno nacional el déficit fiscal que provocaría obviamente eliminar el impuesto a las ganancias, y del otro punto de vista, del otro lado de la oposición dice que no, que hay que tratar de que los trabajadores no paguen impuestos porque constitucionalmente no lo deben hacer. Y te imaginas, si vos hablas de jubilados, yo hablo de docentes, con la responsabilidad que tienen, menos deberían hacerlo. Entonces, que estamos en la encrucijada, ¿no? No digo quién tiene razón, pero sí, esto está dentro de un contexto político, económico y social, ¿no? Claro, eso es cierto. Yo no soy técnico económico, pero los estudios que han hecho los técnicos que pertenecen al equipo del Frente Renovador y de la oposición establecen y dejaron bien claro cómo es la forma de financiación. El financiamiento estaría dado por el impuesto al juego, sí, el impuesto a distintos tipos de sectores que más se han beneficiado con la devaluación, con la quita de retenciones, como por ejemplo las mineras. Bueno, lógicamente ninguno va a querer que se les ponga la mano en el bolsillo para sacarle algo que después tiene que ir en teoría a lo social. Claro. Digo en teoría porque sabemos que los impuestos en Argentina son bastante, se pierden a lo mejor en el medio del camino, pero lo cierto es que un trabajador, que el salario no es ganancia, sí, que el trabajador tiene que estar eximido. Lo cierto es que, bueno, al no poderse eximirse porque el salario no es ganancia, bueno, que empiecen a pagar los que más tienen. Exacto. Y de los que pagan, de los trabajadores, los que por lo menos tengan un ingreso un poco, porque ni siquiera es el total de trabajadores que son ricos. Hoy estamos hablando de un proyecto que tuvo la oposición y que salió con media sanción, que el mínimo no imponible para los trabajadores solteros son 33.500 pesos y los trabajadores casados con 2 hijos 44.000. Claro, sí, sí. Y a ver, a lo mejor en La Rioja, en la zona de Jujuy, Salta, Formosa, los sueldos no son tan elevados, sí, pero acá estamos hablando de a lo mejor gremios, sindicatos que han peleado muy buenas paritarias, como los camioneros, que tienen haberes de ese estilo. Así que
no es un sueldazo, es un Claro. sueldo considerable, pero no es el sueldazo. Claro. Y por el otro lado, en los jubilados, imaginémonos nosotros que, como les digo, hoy 3,5 millones de jubilados cobran 5.661 pesos, o sea, una jubilación mínima, ¿no es cierto? Están por debajo de la pobreza, obviamente, ¿no? Que están por debajo de la Claro, pobreza, justamente total. te iba a decir eso. Sí. Y se midió la canasta básica de los jubilados, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, me imagino que el interior, en La Rioja, donde ustedes están, el costo de vida es poco mayor, y una canasta básica para un jubilado en la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, es la medición que se hace, es de 14.067 pesos. O sea, imagínense, una brecha de que 5.661 pesos es la jubilación mínima y 14.000 Claro. tenés que ser... Mandrake, te dice Mandrake para... Mandrake para poder vivir. Entonces, en esta situación, y a ver, y 18.880 pesos, que hoy es el impuesto a las ganancias para un trabajador jubilado, en este caso un jubilado o un trabajador soltero, hay una brecha tan finita También. entre superar la línea de pobreza y ser rico en el jubilado. Seguro. Por eso creemos que es injusto que un jubilado hoy tenga que pagar ganancias. Exactamente. Es injusto que una persona que dedicó tanto tiempo a su trabajo, con todo lo que eso significa, hoy tenga que estar pasando por esta situación. No, Doctor, por otro supuesto, de y los temas... aportó, perdón Claro, que por supuesto. los interrumpa, aportó, porque el jubilado ya en su vida activa, en su vida laboral, no me gusta decir activo, pero porque es un término más de la seguridad social, y el jubilado siempre está activo. Sí. En su vida laboral, en su vida de trabajo formal, aportó, por ende, hoy siendo jubilado y que tiene el derecho al disfrute, al disfrutar de su situación de jubilado, no debería estar aportando ganancias, Seguro. bajo ningún aspecto. Otro de los temas que también queríamos consultarle, bueno, sin duda es todo el tema jubilados, ¿no? Por ahí nos escriben miles de jubilados y realmente no tenemos respuesta, porque acá en La Rioja, le comento, doctor, que el tema ANSES y demás son muy pocas las respuestas que le dan a la gente. No sé si es desconocimiento, no sé la verdad en qué consiste básicamente, pero es muy poca respuesta la que obtenemos. El tema reparación histórica, por ejemplo. ¿Desde qué perspectiva tenemos que verlo para decir la reparación histórica es buena, es positiva y es beneficiosa para los jubilados? ¿Y desde qué perspectiva nos paramos cuando vemos que se dio reparación histórica, se nombró y hay muchos jubilados que todavía no saben en qué condición están? Bueno, el tema de la reparación histórica, por lo menos yo ya tengo una expectativa formada. Ujú. No es una reparación histórica como tal, es para mí una mentira, y lo digo con fundamentos, es un disfraz para proteger un blanqueo de capitales que seguramente a Doña Rosa, a Juan, a Pedro, los jubilados de La Rioja no les interesa. Sí. Lo que les interesa es que se le devuelva la calidad o la dignidad de vida para todos, por todos sus años de esfuerzo y de sacrificio, de lucha y de haber contribuido al país. Ahora, esa es mi expectativa. Ahora, ¿Usted cree que se ha retrocedido? O sea, real. ¿usted cree que la clase pasiva en este año de gestión del presidente Macri ha retrocedido, digamos, en su calidad? Sin duda, ha perdido por lo menos un 15 puntos de su poder adquisitivo. O sea, con un sueldo de 5.631 pesos que hoy cobra seguramente la mayoría de los jubilados de La Rioja, Sí. compran 15 puntos menos de lo que compraban el año pasado. Ah. Es decir, su poder adquisitivo hoy estarían comprando, hagan ustedes una cuenta, 15 puntos menos de 5.661, 15% menos, estaríamos diciendo que están perdiendo y estarían comprando como si hoy fueran unos 4.000 Claro. y pico de pesos. Sí. O sea, fíjense cómo decayó ese nivel de vida. Los jubilados no pueden afrontar tarifas que, si bien se frenaron, hubo un impacto en la situación de las tarifas, Claro. porque algo se aumentó, y eso de las tarifas sociales también es todo un poco de chamullo. No pueden soportar los aumentos constantes de precios, pero bueno, eso es en la situación del país, que lo vimos todo. Ahora, en cuanto a la reparación histórica, solamente en los números grandes, lineales, que presentó la ANSES, los números fríos de la ANSES, 600.000 jubilados tuvieron el derecho a una reparación histórica y aceptaron la reparación histórica. ¿Cuánto la quita? O sea, ¿El 50% la quita de la deuda?
Sí, depende de la situación. Pero a ver, yo lo que les digo es esto. Hubo 1.700.000 personas que consultaron desde la Quiaca, Tierra del Fuego y de la cordillera Lanchomato, o sea, de todo el país. 1.700.000 personas más o menos, aproximadas. De las cuales a 1.000.000 le dijeron que no tienen derecho a nada. Y de ese restante, o sea, los 700.000 restantes, aceptaron 600.000. O sea, 100.000 no aceptaron. 600.000 que le dieron algo. ¿Algo de cuánto? Algo como, por ejemplo, a 200.000 personas, haberes que no superan los 550 pesos de aumento. Es decir, que su jubilación se incrementó solamente en un 10% de la misma. Claro. Con haberes ahí tenemos 50 pesos de aumento, 100 pesos de aumento, 300 pesos. Y a los que sí le dieron un poquito más, que diríamos que se vieron, si se quieren, beneficiados, que no es darle más, sino es darle el derecho que le robaron sistemáticamente todos estos años, toda la vida del jubilado. Sí. Que son las personas mayores de 80 años, que le dieron, porque se jubilaron con una ley vieja anterior al año 93, o 94, que empezó a funcionar la ley que hoy tenemos, y que aportaban por otras cifras, y que hoy esas reparaciones históricas no están un poco mejor acomodadas. Pero realmente las cifras no dejan mucho sabor al bolsillo del jubilado. No es lo que se esperaba, digamos, por parte de la clase pasiva argentina. No, y aparte, como bien lo dijeron ustedes, hay mucha desinformación. En Buenos Aires hay mucha desinformación, me imagino en el interior, donde no llega la comunicación directa incluida. Los empleados no saben qué decir, yo creo que es una estrategia del gobierno nacional de trabajar con ruido, ¿no? En el canal de comunicación, para la gente no sabe dónde está parada. Claro. Es una forma. Que el abogado que tiene que intervenir en cualquier juicio juicio, en este caso en reparación histórica, tiene que tener una matrícula federal. Generalmente en el interior los abogados que se dedican a previsión social tienen que tener la matrícula federal. En eso tuvieron un paso adelantado. ¿Por qué? Porque el interior se maneja para hacer los reajustes, los juicios de reajuste para los jubilados con la matrícula federal, porque tienen que ir a los juzgados federales. Bien. Pero lo cierto es que el jubilado hoy está viendo, en muchos casos, viendo plata que le viene en concepto de reparación histórica en el bolsillo hoy, sin haber aceptado ni dicho nada que la quería. Entonces el jubilado dice, ay, qué bueno, me vino 250 pesos de reparación histórica. Pero entonces se queda tranquilo, no hace nada, y no, tienen que saber que tienen un plazo de 6 meses para aceptar esta reparación histórica o no. Aún que le hayan puesto la plata en el bolsillo, tiene que decirle al ANSES que aceptan o no la reparación. Claro, porque si no se la van a quitar. Entonces tienen que acudir sí o sí con un abogado para que le den el derecho ya reconocido constante, y no se la quiten a los 6 meses de habérsela otorgado. Claro, exactamente. Bien. Bueno, el tema jubilados seguramente es un tema que tiene miles de cosas para hablar, ¿no? Por ejemplo, el tema de aumento de medicamentos, que es un tema crucial en jubilados, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Viven, para decirlo mal y pronto, viven para pagar medicamentos y para subsistir, digamos, con todo el tema medicamentos, todo el tema farmacias, las obras sociales que tienen un mínimo en cuanto a cobertura social. Bueno, miles de cuestiones jubilados. Siempre nos consultan, por ejemplo, el tema de los bonos. ¿Les corresponde bono navideño? ¿No les corresponde? Digo, este gobierno, ¿no? Desde la perspectiva mía, al menos, no trabaja para jubilados directamente, ¿no? Es como que los jubilados ya son viejos, entonces, a ver, no votan algunos, entonces ya son un descarte. Hablando mal y pronto, ¿no? Obviamente. ¿Este gobierno lo ve así? Cuando antes se consideraba una persona adulta mayor, una persona con conocimiento, con derechos ampliamente cubiertos, hoy ya no es así, ¿no? Vos pusiste 3 temas bastante distintos, pero que te los voy a englobar con una frase que vos pusiste y te la tomo literal, que son un descarte. El Papa Francisco dijo que los adultos mayores y los jóvenes, sobre todo los adultos mayores, porque nos vamos a focalizar acá, viven en la cultura del descarte. Son los descartados de la sociedad en general. En cuanto vos me decís del gobierno, si se preocupa o se ocupa, yo lo dudo
mucho que se esté ocupando de los adultos mayores. Creo que ha hecho toda una pincelada de medios de comunicación rimbombantes que anunciaron el bono, la devolución del IVA, la reparación histórica, pero que en definitiva el pago a los jubilados, que es la reparación histórica, el bono que le van a dar, que ahora te lo comento, y la devolución del IVA, dejaron poco y nada en el bolsillo del jubilado. En cuanto a los medicamentos, te puedo decir, y vos también algo dijiste interesante, que la mayor cantidad de plata se le va en medicamentos. Yo te digo cómo es la composición de esos 14.067 pesos que el jubilado necesita para vivir, de la canasta básica. Bueno, el 80% de esos 14.067 pesos que el jubilado necesita para vivir se compone en gastos de vivienda, o sea, los gastos de aseo y viviendas de comida para poder vivir, y de medicamentos. Es decir, que necesita vivir con alimentos que a veces no son nutritivos y de alcance para todos, y necesita medicarse. Lamentablemente, en cuanto a los medicamentos, esto ya no es la ANSES, es el PAMI, como obra social de los jubilados a nivel nacional, y que ustedes se acordarán que a principio de año, mayo más o menos, mayo-abril, el PAMI restringió de su nómina la cantidad de medicamentos. Del Vademecum, exactamente. Del Vademecum. ¿Qué decía el PAMI? Objetaba que eran obsoletos, que estaban vetustos. Exacto. Si eran vetustos, eran obsoletos y la gente no lo consumía. ¿No era mejor dejarlos y agregar nuevos medicamentos? Porque con que uno lo tome a un medicamento obsoleto o vetusto, a ese uno le hacía mucha falta. Bien. Y hoy ese uno tiene que pagarlo o tiene que comprarlo vía excepción, pedírselo al PAMI, hacer todo un embrollo para que se lo den de alguna manera o con descuentos o en forma gratuita. Y también la eliminación de los medicamentos genéricos, ¿no? Las drogas genéricas. Tal cual. Entonces hoy también vemos una situación del PAMI muy conflictiva. A mí me han llegado muchos llamados ayer respecto, y en estos días, y ayer bastantes también, respecto de la situación de los geriátricos. El PAMI no está pagando a los geriátricos, y los geriátricos no pueden atenderlo a los adultos mayores. O sea, ¿quién pierde? Los jubilados, los adultos mayores, que están siendo víctimas y rehenes de una situación que un PAMI por algún motivo no paga, y de los prestadores que por un motivo u otro quieren cobrar lo que no les pagan. Entonces, en el medio, ¿quién está? Tu abuela, mi abuela, la señora de 80 años, 70 años que vive enfrente de la radio y que ahora lo está escuchando. Entonces, y que necesita un medicamento, o el hijo de esa señora que no puede, por razones de familia o de precariedad de trabajo, no puede sostener a la persona en la vivienda, y la decide ponerla en un establecimiento geriátrico para poder vivir en las condiciones que debe vivir dignamente. Entonces, todo eso perjudica notablemente la calidad de vida de los jubilados, de los adultos mayores. Cristian, tercero, Hola. Sí, adelante. Y tercero, para cerrar el tema del bono, que era lo que vos me preguntabas, el bono no es para todos. Claro. Recuerden ustedes que el bono solamente se lo van a dar a las jubilaciones mínimas. Ya se empezó a pagar el bono. Ayer, se oficializó en el boletín oficial, pero el bono de fin de año es por única vez, hay que aclararlo, es por única vez, solamente para este mes. Se lo van a pagar a las jubilaciones mínimas de 5.661 pesos, le van a dar 1.000 pesos más. Claro. Aquellos que tienen jubilaciones de un poquito más de la mínima, hasta 6.661 pesos, le van a dar la diferencia para llegar a ese monto. Es decir, si una persona cobra 6.000 pesos, le van a dar 661 pesos. Si una persona cobra 5.660, le van a dar solamente un peso. O sea, imagínense, no es para todos. Y los que se quedaron boyando en este bono son otro 1.700.000 pensionados no contributivos que a estos no le van a dar nada.
directamente. Claro, exactamente. Cristian, como siempre, muy amplio. Muchas gracias por comunicarte con La Rioja, porque bueno, vos sabés que la información a veces es muy interesante y los jubilados, la clase pasiva de nuestra provincia necesitaban información más calificada. Muchas gracias. Sí, un placer enorme. Un saludo a la gente de La Rioja. Tengo muy buenos recuerdos de la provincia. Mis padres también me han hablado mucho en la época de la juventud, que iban a trabajar y a llevar, cuando ellos trabajaban en organismos públicos, a llevar un poco de capacitación y de trabajo. Así que tengo los mejores recuerdos míos y los de mi familia. Bueno, quedas invitado, entonces cuando quieras, a través de Julieta, te recibimos acá en la ciudad capital de La Rioja. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por atendernos. Bueno, estábamos en comunicación con el doctor Cristian González D'Alessandro, ¿sí?